Día 51 de la erupción sin que el final de esta se vea a corto plazo. Sin embargo, las lenguas de lava, ahí las ven, siguen discurriendo por las coladas antiguas, lo que está limitando los daños. De hecho, las hectáreas arrasadas se mantienen en parámetros parecidos a los de los últimos días, sin llegar al millar de hectáreas sepultadas por el volcán. Especial atención a la calidad del aire. Hoy se califican algunas zonas de muy mala por las autoridades, concretamente en el municipio de Punta Gorda, y se mantiene el cierre de las clases presenciales en los colegios de 5 municipios. Hola, buenas tardes. Nadie se atreve a asegurar que el volcán haya entrado en una nueva fase, pero hay señales que mantienen una tendencia a la estabilización. En todo caso, los expertos aseguran que aunque hubiese comenzado a decrecer su intensidad, el final de la erupción está aún muy lejos. Pero como decimos, al menos las coladas siguen un día más sin desbordar. Las zonas de lavas emitidas anteriormente permanecen parcialmente paralizadas, prácticamente paralizadas desde hace días. La mayoría de la lava sigue su descenso al mar por la colada primigenia. La lucha contra la ceniza se ha convertido ahora en el mayor quebradero de cabeza y en ella se implican bomberos y efectivos de la UME. En algunas zonas las casas están prácticamente enterradas por esta especie de roca triturada. ¿Qué elementos llaman al optimismo para pensar en un descenso en la intensidad? Pues en primer lugar, que la lava siga sin desbordarse. Aquí lo pueden ver en esta vista desde el dron, aunque esto puede cambiar en cualquier momento, pero los ríos de lava que podemos ver en esta imagen se mantienen sobre las coladas que ya marcó el volcán. También hay cierta estabilización en los seísmos que han bajado en número, 29 durante la noche, y también parecen haber reducido su magnitud. Los argumentos para los pesimistas se centran sobre todo en la acumulación de gases, que aún es elevadísima. De hecho, la mala calidad del aire, como decimos, ha obligado a mantener los colegios cerrados un día más. Esta calidad ha sido calificada como extremadamente desfavorable en Punta Gorda. Solo se recomienda salir a la calle si es indispensable, teniendo en cuenta la cantidad de gases que está emitiendo todavía este volcán con gran intensidad. Luca de Aurias, director del área de vigilancia volcánica del Instituto Volcanológico de Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luca. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a un dato de los que podrían ser optimistas. El número de sismos que parece que ha bajado. ¿Podría indicar que la presión es menor bajo el volcán? A ver, el número de sismos ha bajado, pero sigue siendo alto. Todavía tenemos por lo menos unas decenas de terremotos cada hora, que es un número menor con respecto a las semanas anteriores, donde alcanzamos los cientos de eventos detectados cada hora. Eso es difícil ponerlo en relación con un menor aporte. Sin duda hay varios indicadores que dicen que este aporte está muy ligeramente bajando, y entre ellos una disminución en la cantidad de dióxido de azufre emitido por el volcán. Por lo demás, hay indicaciones con respecto a la deformación del terreno que el contenido de magma en el interior del volcán muy lentamente se está agotando. Pero de esto a decir que la finalización se esté acercando todavía es bastante difícil. Sin duda a corto plazo, donde por corto plazo entiendo una semana o 2 semanas, es muy difícil. Pero ya respecto a las semanas pasadas se empiezan a ver signos más claros que el volcán esté empezando a perder energía. Estamos viendo claroscuros, por lo tanto, ¿verdad? En torno a una situación que también podría variar en cualquier momento, porque siempre partimos de la base de que el comportamiento del volcán es imprevisible. La deformación del terreno, que es otro de los parámetros que podría indicarnos qué es lo que está ocurriendo ahí debajo, ¿también ha cedido algo?
A ver, digamos, es normal que el volcán, sacando una cantidad tan grande de magma, tenga que hundirse ligeramente para compensar el volumen del magma que ha salido por el volcán, y eso también es la fuente principal de la sismicidad que estamos observando en las últimas semanas. Esta disminución ha sido más rápida al principio y ahora parece ser menor, es decir, el volcán está sacando una cantidad de magma de su interior cada día menor. Entonces está empezando a mostrar signos no clarísimos, pero algunos signos de agotamiento de este reservorio. Pero la erupción, y todo lo ven, siguen con una intensidad bastante relevante, entonces todavía le queda bastante magma en la barriga. No sabemos cuántos, pero ya empezamos a ver de forma bastante clara que esta cantidad, la que sea, está disminuyendo. Claro, si nos tuviésemos que retrotraer y buscar una fotografía parecida a la que tenemos ahora, ¿hasta dónde podríamos ir? ¿Hacia mediados de octubre, antes incluso? Bueno, el nivel de sismicidad ahora mismo más o menos está al mismo nivel del principio de octubre. Pero repito, la sismicidad por su cuenta sola es un parámetro que es un poco difícil de interpretar. Sin duda es positivo que esté disminuyendo la cantidad de terremotos, pero repito, la sismicidad sigue siendo muy alta y posiblemente seguirá siendo alta también una vez que la erupción haya finalizado. Entonces, la sismicidad por sí mismo no es un indicador tan fiable del acercarse de una finalización de la erupción. A mí me parece más significativo esa observación de la disminución de la deformación del terreno y la disminución de la cantidad de dióxido de azufre que se está midiendo diariamente a través de medios terrestres y satelitales. Claro, esa es la cuestión, que la cantidad de gases, ustedes han dicho desde el principio que era lo que estaba marcando lo que pudiese haber ahí debajo. También hablan a veces de recarga del sistema y nos vamos a poner en lo peor. ¿Podría suceder que el sistema vuelva a recargarse? Es decir, que de repente surja un aporte de lava desde otro punto del subsuelo. Bueno, honestamente lo veo muy difícil que pueda haber una recarga tan rápida. Digamos, el sistema, desde el principio de octubre, el volcán estuvo sacando magma hasta profundidades de más de 30 kilómetros, donde se han localizado los terremotos más relevantes de toda esta crisis sismovolcánica. Entonces, por cierto, puede haber un aporte desde profundidad aún mayores, pero dudo mucho que este aporte sea capaz de, acelerar otra vez la tasa de emisión volviendo a la situación de hace unas semanas atrás. Entonces, digamos, la perspectiva sin duda es hacia una disminución de la actividad que va a mostrar variaciones. Puede haber días con una intensidad mayor, días más tranquilos como hoy, pero en promedio a lo largo de las próximas semanas es probable que se vaya observando una progresiva disminución de todos estos factores. Con respecto a la sismicidad, no sé. La sismicidad, repito, podría seguir hasta meses o años después de la erupción. Bueno, pues Luca, la verdad es que hemos empezado hablando con mucha prudencia, pero de los datos que me está dando percibimos cierto optimismo, por lo menos en cuanto estemos en una fase de descenso, que se esté confirmando y que después tardará lo que tarde hasta que el volcán definitivamente cese su actividad, pero por lo pronto parece que hemos entrado en esa fase de descenso, en ese principio del fin quizá. Ojalá, ojalá. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias, Luca. Bueno, entre los muchos expertos que se reúnen para analizar qué es lo que está ocurriendo, una erupción de este tipo, hay algunos que estudian qué tipo de magma nos encontramos, incluso los años que puede tener. La especialidad se denomina petrología y el presidente de la Asociación de Volcanes de Canarias nos va a explicar por qué es tan importante para saber qué está pasando. Es una de las ramas de la geología que estudia
lo que son las piedras, las rocas que nos rodean, ¿no? Cada una de esas rocas da información y las rocas en este caso en territorios volcánicos nos dice pues las propiedades del magma, cómo es ese magma que formó esas rocas, porque al fin y al cabo una roca es magma que se enfría una vez que sube a la superficie. Entonces analizar cada una de esas rocas nos puede dar información de dónde está ese magma, qué propiedades tiene, a qué profundidad estaba alojado, y es una información muy útil de cara al estudio de los volcanes. Víctor, ¿qué son los piroclastos? Porque aquí estamos viendo dos ejemplos de piroclastos. Pues piroclastos es todo lo que lanza el volcán hacia arriba, todos los fragmentos de magma que pulveriza el volcán y los lanza hacia el cielo. Aquí tenemos dos ejemplos muy claros, la ceniza mucho más fina, sin embargo aquí tenemos fragmentos de piroclastos mucho más grandes. La ceniza, si la aumentáramos con un microscopio, tendría exactamente este mismo aspecto. Son bordes muy cortantes, muchas aristas, muy abrasivas, y por eso es tan peligrosa cuando nos entran los ojos o en la garganta, y hay que tener mucho cuidado, protegerse ante todo. A lo largo de una erupción volcánica las propiedades del magma pueden ir cambiando. De hecho aquí en La Palma se vio el magma que emitió en primer lugar era un magma más envejecido, más denso, digamos que se había mantenido a una profundidad intermedia. De hecho se han recogido una especie de piedras curiosas que tienen por fuera magma y por dentro sedimentos de las profundidades de la isla, ¿no? Algo parecido a lo que pasó en el Hierro con las famosas restingolitas, pero en este caso pues propias de aquí de la isla de La Palma. Y en la segunda fase de la erupción, después de ese famoso parón, pues empezó a entrar un magma mucho más profundo, mucho más caliente, y ese magma es el que arrojó el volcán en la segunda etapa de la erupción. Bueno, y atención porque ha cambiado la calificación de la calidad del aire a extremadamente desfavorable y se ha extendido a los municipios de El Paso, Los Llanos, Tazacorte y Tijarafe. Vamos luego a ampliar esta información, pero antes nos vamos a ir hasta el centro neurálgico para distribuir y recibir las donaciones y que está trabajando a un ritmo constante, ya se lo pueden imaginar, pues durante esta etapa de erupción. En este lugar está nuestra compañera Mónica Gómez. Allí se distribuyen desde ese lugar de Los Llanos de Aridane, Mónica, pues todos los materiales que van llegando. ¿Cómo se reparten? ¿Cómo se organizan? Cuéntanos. Así es, Roberto. Este pabellón Severo Rodríguez, donde nos encontramos hoy, es el claro ejemplo de la ola de solidaridad que ha vivido La Palma y en especial el municipio de Los Llanos de Aridane desde que comenzara esta erupción volcánica. Hasta aquí han llegado más de 20.000 kilos en productos de primera necesidad. Es parte de lo que les estamos mostrando, pero para agradecer lo que aquí se ha hecho y el trabajo de los que aquí están a diario, nos acompaña esta mañana Lorena Hernández, teniente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decíamos que ha sido vital el papel que este pabellón Severo Rodríguez ha hecho durante esta erupción volcánica como centro neurálgico, ¿verdad? Sí, durante 50 días, desde el minuto 1, la verdad es que el trabajo que han hecho los cientos de voluntarios han trabajado aquí, ha sido un trabajo ingente de todos estos días y sin ellos no hubiera sido posible atender esa primera emergencia, esa primera necesidad de todas las familias. Decíamos, Lorena, que han llegado hasta 20.000 kilos de productos de primera necesidad para ver lo que vemos aquí, ¿no? Que tenemos dividido ese ropero, supermercado, todo lo que esas personas evacuadas o afectadas puedan necesitar. Sí, bueno, es un cálculo que hemos hecho grosso modo, porque es verdad que es imposible calcular los miles de kilos que han entrado en este pabellón. Pero sí que es verdad que, bueno, que de lo que se trataba es de que todas las familias, desde que salió el volcán hace 50 días, pudieran encontrar aquí todo lo que necesitaran de primera necesidad, tanto ropa como ropa de hogar, comida en el súper. Y hemos montado, sí, bien distribuido en todo el pabellón, todas esas secciones para niños también, para que todas las familias encontraran lo que necesitaban para poder arrancar, ¿no?, en estos días de tanto caos. Y que 50 días después no para, porque hay que decir, Roberto, que en el tiempo que llevamos aquí esperando para hacer esta conexión en directo, hemos visto cómo llegaban camiones y llegaban camiones. Constantemente, Mónica, no ha habido ni un solo día de estos 50 que no haya llegado aquí un contenedor o un camión, perdón, de donaciones. La verdad que ha sido impresionante, de todas partes de Canarias, de todas partes de España, la cantidad de gente que nos ha hecho llegar cosas. Son infinitas las gracias que tenemos que dar a tantas y tantas personas, entidades, asociaciones que se han sumado a esta ola de solidaridad para llegar a todas las familias. Hay que decir que es que Los Llanos tiene miles de personas afectadas y evacuadas, ¿no? Es el municipio más afectado en cuanto a población. ¿Cómo se está haciendo para hacer este reparto de donaciones?
Sí, es el municipio más afectado con diferencia. El volcán explotó en El Paso, pero ha sido el gran grosso de personas evacuadas y damnificadas porque han perdido sus viviendas las que se encuentran en nuestro municipio, por lo tanto alrededor de 5.000. Bueno, lo que hemos tratado nosotros desde el principio es de atender, ¿no?, de forma inmediata esa primera ayuda, ¿no?, que llegara a toda esa gente. Esperamos y deseamos haberlo hecho de la mejor manera posible y vamos a seguir aquí hasta el último día, hasta que la gente nos necesite aquí o a través de esas donaciones económicas que ya empiezan las entidades a trabajar para poderlas entregar a las familias, que es donde tienen que estar, ¿no?, en el bolsillo de las personas. Hay que decir también que en este pabellón se encuentran los psicólogos que también están atendiendo a esas personas. Sí, sí, han hecho un trabajo desde el primer día muy importante con las familias y también con los propios voluntarios. Muchas veces los que acompañamos a las familias te encuentras en una situación cuando lo que te explican es tan duro, ¿no?, que a ti te cuesta mediar palabras. Han hecho un trabajo muy importante con las familias, con los niños, sobre todo de explicarles, ¿no?, la situación. Muchos niños llegaban aquí habiéndolo perdido todo y no entendían por qué un volcán se lo había llevado, ¿no? Así que también infinitas gracias a ese Colegio Oficial de Psicólogos que ha coordinado toda esa atención psicológica en el pabellón. Hay que decir que no se ha hecho diferenciación, aquí se atiende tanto a los afectados, a esas personas de todo que la laguna, que han perdido todo, también a esas personas que están evacuadas, que sus casas siguen en pie, en Portonao, el Remo, pero que no se puede acceder. Sí, efectivamente. Pensemos, Mónica, que esta atención que vamos a hacer aquí o incluso ese pago que se le va a hacer a las familias es una atención de emergencia, es decir, no podemos estar mirando si está evacuado porque a lo mejor el evacuado también va a tardar muchos meses en volver a su casa, ¿no? Y también ha necesitado de toda esta ayuda. Nosotros no hemos diferenciado y tampoco en el pabellón. Todas las personas afectadas por el volcán de una manera o de otra tienen las puertas abiertas para recoger aquí todo lo que necesiten. Muchas gracias, Lorena. Como ves, Roberto, abrumadora la ola de solidaridad que más de 50 días después sigue llegando a la Isla Bonita en forma de esos camiones que veíamos llegar con más donaciones. Efectivamente, que requiere además toda una organización que podemos ver que no para. Gracias, Mónica. Bueno, hemos empezado el programa con una mala calidad del aire en la zona de Punta Gorda, pero la situación ha cambiado. Observen porque acaba de salir un tuit del 112, tiene como origen el Pevolca, que actualiza la información y califica el aire, la calidad del aire en los llanos de Eridane, El Paso, Tazacorte, Punta Gorda y Tijarafe, atención, como extremadamente desfavorable. Ténganlo en cuenta las personas que se encuentren en estos municipios. Desde luego, hoy no es un día para realizar actividades al aire libre. Expónganse lo menos posible con las mascarillas y con los consejos que lleva a cabo el 112 para las personas que tengan especial sensibilidad a los elementos que se encuentran ahora en el aire, elementos químicos y también esta ceniza que está en esta zona. Insistimos, extremadamente desfavorable hoy la calidad del aire en los llanos de Eridane, El Paso, Tazacorte, Punta Gorda y Tijarafe. Bueno, estábamos viendo la ayuda que requieren los afectados, que no es solo material, las personas que se ven sometidas a esta situación podrían también generar serios problemas mentales. Así que el director del área de salud de La Palma, Kilian Sánchez, ha advertido del aumento de las patologías relacionadas con la salud mental a raíz de la erupción volcánica. ¿Qué tal, Kilian? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿A qué patologías concretamente podemos referirnos? Básicamente a trastornos ansiodepresivos, trastornos de ansiedad generalmente, y bueno, son trastornos leves que se están trabajando desde los equipos del área de salud mental de la isla de La Palma. No son datos alarmantes, pero sí es verdad que tenemos que ser conscientes de que hay un aumento de casos y que tenemos que dar respuesta sanitaria a estos casos. Me parece normal, ¿no?, que en una situación así, y sobre todo por la angustia, la incertidumbre de saber qué va a ocurrir, pues las personas reaccionen de esta manera. Lo que ocurre es que me imagino que habrá personas que tengan más sensibilidad que otras o más predisposición. Evidentemente, y también hay personas que tienen patologías previas relacionadas con problemas de salud mental que se agravan, y otras personas que directamente son personas sin antecedentes previos, pero por esta situación de crisis que a todos nos afecta, pues imagínense lo que le puede afectar a una persona que ha sido pues vulnerablemente más expuesto por pérdidas de viviendas directamente o por cualquiera de las circunstancias. ¿Están pudiendo responder los servicios de salud de la isla? ¿Tienen capacidad para responder a esta demanda que me imagino que será mayor que en otras ocasiones? Por suerte sí, contamos con 14 profesionales entre psiquiatras, psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, un amplio equipo de trabajo. No solo el Servicio Canario de Salud está dando respuesta a estas necesidades, sino también los ayuntamientos, los cabildos y el Colegio
de psicólogos de la provincia también está dando respuesta, al igual que el tercer sector, y por nuestra parte también estamos en vías de convocar al CIRPAC, el Consejo Insular de Rehabilitación Psicosocial y Acción Comunitaria, para hacer una evaluación de las necesidades y para actuar conforme a las necesidades que se planteen, pero por nuestra parte tenemos un amplio dispositivo de recursos humanos disponible para dar esta cobertura, y si fuera necesario también desplazaríamos a profesionales de otras áreas de salud para dar cobertura a la necesidad. Pero me imagino que esta no es una cuestión que vaya a parar ahora, claro, porque estas circunstancias en las que se encuentran muchas personas son a medio, a largo plazo, y me imagino que los problemas derivados de ello, los problemas mentales en este sentido, puede que también. Efectivamente, por eso incido en la necesidad de convocar al Consejo para hacer un análisis conjunto de todas las administraciones competentes en materia de salud mental. También estarán técnicos de la Dirección General de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias para poder dar respuesta a esta necesidad, y como usted bien dice, no es una cuestión que se vaya a atajar a corto plazo. Tenemos que hacer una planificación de trabajo, estructurar bien cuál será la acción, y para que dure a medio y a largo plazo una intervención adecuada para las personas con problemas de salud mental en la isla de La Palma, que si ya de antes era una acción dentro de nuestra línea de trabajo, pues ahora esa acción se ha implementado con mayor rigor y con mayor necesidad debido a los casos. ¿Esto está afectando en el ambiente general en la isla? Quiero decir, es evidente que a los afectados pues hay razones que les puedan estar afectando directamente esta situación, pero a lo mejor incluso quien no esté siendo afectado materialmente, a lo mejor sí que está percibiendo algún tipo o refiriendo algún tipo de problema de esta naturaleza. Bueno, yo no hace falta que le responda como director, se lo respondo como ciudadano de la isla de La Palma. Para nosotros es una situación complicada, a pesar de no ser una persona involucrada directamente por pérdida o no pérdida de vivienda o propiedades, sino es el simple hecho de ver cómo tus vecinos están en esta situación, como el simple hecho de ver en la situación que se encuentra la isla, pues evidentemente hay un pesimismo instaurado en la sociedad palmera, que a pesar de que somos muy resilientes y de que somos personas luchadoras, pues efectivamente ese pesimismo, esa tristeza está instaurada en la cara de todos los palmeros y de todas las palmeras. Efectivamente tendremos que salir adelante porque no nos queda de otra, pero bueno, con un apoyo profesional pues siempre es más fácil. Kilian, dejando de lado la salud mental, está habiendo un problema, lo estamos viendo ahora, relacionado con la calidad del aire. ¿Ustedes están percibiendo una mayor atención a personas que tengan problemas de alergias, problemas respiratorios por culpa de la calidad del aire en este sentido también? Bueno, principalmente son tres las afectaciones que más hemos visto aumentadas, sobre todo en atención primaria de salud. Problemas oftalmológicos debido a las cenizas, problemas neumológicos debido a la mala calidad del aire y problemas de salud mental. Son las tres patologías que se han incrementado, pero lo que usted hacía referencia con respecto a los gases tóxicos, bien sea por el azufre o bien sea por las macropartículas, pues es verdad que se han visto afectadas personas, pero bueno, que se están atendiendo y son afectaciones leves, por suerte. Y lo que hacemos desde el Servicio Canario de Salud es hacer un llamamiento al uso de las medidas preventivas, en este sentido mascarilla FFP2 en los lugares más expuestos y evitar la exposición con el contacto del aire exterior, sobre todo en las zonas más próximas a la erupción volcánica. Kilian Sánchez, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a conocer los últimos datos de esta erupción en su día número 51. Nacho Cabrera, vamos a empezar por las hectáreas destruidas, que es un dato que se mantiene estable, ¿verdad? Sí, porque la lava está discurriendo actualmente sobre antiguas coladas, sobre tubos volcánicos, y eso está haciendo que apenas haya variado esa cifra. Son 993 las hectáreas de superficie que se han visto afectadas por el momento en estos 51 días de erupción. 2.722 edificaciones han quedado afectadas o parcialmente afectadas. Y también ese avance de la lava ha sepultado ya casi 77 kilómetros de carretera. Otro dato importante, hacia La Palma se dirigen ya las lanchas de desembarco que van a trasladar a los agricultores hasta sus plantaciones. ¿Cuándo llegan a la isla, Nacho?
Pues el buque Castilla salía ayer de la base militar de Rota en Andalucía con esas 4 barcazas, esas 4 lanchas anfibias a bordo, y está previsto que este miércoles por la mañana lleguen a la isla de La Palma. Como decimos, ese buque lleva esas 4 barcazas que van a trasladar a los agricultores hasta sus plantaciones para que puedan llevar a cabo ese riego en sus cultivos. Según la Armada, este destacamento que se dirige ahora mismo hacia La Palma va a permanecer en la Isla Bonita cuanto haga falta. Otro dato con respecto también al riego de toda esa zona de plataneras. La semana pasada le contábamos cómo una de las desaladoras quedaba inoperativa porque el filtro se había obstruido con la caída de tanta ceniza volcánica. Bueno, pues esa desaladora está ya operando con total normalidad. Y ya han comenzado los trabajos para instalar las primeras 30 viviendas prefabricadas en La Palma. ¿Dónde se van a ubicar? Bueno, recordarán que la semana pasada les contábamos que el Ayuntamiento del Paso había ofrecido unos terrenos al Gobierno de Canarias. Esa cesión se firmaba el pasado viernes y sin perder tiempo ya hoy la maquinaria pesada ha entrado en esa parcela y ha empezado a allanar el terreno. Se trata de una parcela de unos 6.000 metros cuadrados que está ubicada en la conocida como zona El Verde, concretamente entre el cementerio municipal y la escuela infantil Doña Carmela, y en esos 6.000 metros cuadrados de parcela se van a comenzar a instalar, si las previsiones salen como están pensadas, las 30 primeras viviendas de las 200 que piensa instalar el Gobierno de Canarias. ¿Dónde se van a instalar el resto? Bueno, pues en otros terrenos, en otras parcelas que siguen ofreciendo las distintas instituciones, en este caso el Cabildo de La Palma ha ofrecido también una parcela, concretamente en los llanos de Aridane. Es la parcela del suelo público donde se iba a construir el auditorio insular, y ahora se ha ofrecido esos 7.646 metros cuadrados frente al llano de Argual para que se sigan ubicando más viviendas. Son opciones que van surgiendo para poder realojar a todas esas personas que se han quedado sin sus viviendas. Sí, Nacho, son opciones además que requieren la colaboración entre distintas instituciones, gobierno y ayuntamientos en este caso, que son los que tienen que ceder el terreno para esas casas. Vamos a hacer un vuelo a observar desde la altura la situación de las coladas, que un día más permanecen estables, no han avanzado prácticamente nada. Llevamos en torno a las 980 hectáreas destruidas en los últimos días, prácticamente de toda la última semana, sin que haya ningún avance relevante en este sentido. Esto es una buena noticia y lo llevamos insistiendo y con los dedos cruzados para que continúe así, porque cada hectárea que no avanza, cada hectárea nueva que no avanza la lava es una hectárea menos de destrucción. Estamos observando precisamente el avance de unas coladas que se desparramaba hacia uno de los lados y que, miren, pues milagrosamente ha dejado en pie estas estructuras junto a las cuales ahora aparece un enorme muro de lava. Volvemos en un momento, no tardamos. Una y media de la tarde, en Atlántico Noticias le ofrecemos el vuelo del dron de Radio Televisión Canaria, que está en estos momentos sobrevolando una de las coladas principales del volcán de Cumbre Vieja. Estamos intentando averiguar qué montaña podría ser esa. Creemos que es la montaña de Todoque, esa que se ve justo detrás. Tendríamos que confirmarlo. Pudiera ser la de La Laguna, no lo vemos en este momento. Recuerden de todas maneras que pueden ver el vuelo completo en nuestras redes sociales, en Twitter y también en YouTube, en las redes sociales de Radio Televisión Canaria, observando esa cantidad de lava que no ha variado en el día de hoy, pero atención, la calidad del aire sí en estos municipios que afecta al volcán. Además de Punta Gorda y Tijarafe, la calidad del aire hoy se califica como extremadamente mala. Ténganlo en cuenta. Y justo a esta hora de la tarde, 1:30, la rueda de prensa de la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que se encuentra de visita en la isla de La Palma. Está hablando Borja Perdomo, consejero de Obras Públicas del Cabildo de La Palma. Vamos a escucharlo, a ver qué datos están dando en este momento. Sobre todo a la zona costera de la isla, sobre todo por el sector agrícola, y permitir también a los vecinos que puedan entrar y sacar sus enseres en el momento que se les permita.
En esta tarea, sobre la que ya estamos avanzando en la planificación, no vamos a desfallecer hasta conseguir que se restablezca la máxima normalidad en las comunicaciones viarias de nuestra isla e incluso aprovechar el momento para procurar su mejora. Sabemos que no va a ser fácil. El gran espesor y anchura de las coladas que recorre la superficie afectada por el volcán no es un buen aliado para recuperar la red viaria, pero no vamos a escatimar en ganas, recursos, investigación y tecnología para que pueda devolverse la normalidad cuanto antes. Ese es nuestro compromiso y nuestra palabra, y la del conjunto de administraciones con las que hemos venido trabajando codo con codo desde que se inició esta grave crisis que sufre la isla de La Palma, sin precedentes en su historia. Por ello contamos con el respaldo del Gobierno de España, que en el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para atender la emergencia volcánica contempla una inversión de casi 40 millones de euros para restablecer la red de carreteras de la isla. Junto con la movilidad interior debemos también garantizar la conectividad con La Palma con el exterior. La conectividad aérea para una isla es clave y una vez que el dispositivo de seguridad y emergencia ha conseguido garantizar que no haya daños personales, es fundamental garantizar su conectividad aérea, entre otros motivos por su relación directa con un sector productivo para la economía de La Palma como es el turismo. En este punto son claves algunos aspectos que ya se están sobre la mesa, como el anuncio del presidente Sánchez la semana pasada de la bonificación del 100% de las tasas de aéreas de utilización de infraestructuras aeroportuarias a todos los pasajeros durante este año 2022. Quiero resaltar que en el caso de los vuelos interinsulares es muy importante que se respete el número de conexiones diarias por parte de las compañías aéreas, tanto por el interés turístico como por garantizar la calidad de vida de la población palmera. Por ello, me gustaría pedir a las compañías aéreas que mantengan el máximo compromiso con nuestra isla. También... Bueno, pues ahí está la rueda de prensa que va a ofrecer la ministra. Escucharemos lo que tiene que decir. Está hablando ahora mismo el consejero del Cabildo, pero vamos antes con otras cuestiones que nos están llamando mucho la atención en torno a esta erupción. Miren, el Archivo Histórico Nacional ha elegido en noviembre como su pieza del mes esta imagen. Una ilustración del volcán de San Antonio, en La Palma, de 1677. Bueno, desde el archivo se describe como toda una sorpresa dentro de los legajos de su extenso fondo sobre la Inquisición. Dicen que fue un dibujo a color enviado por su tribunal en Canarias junto con un cumplido informe sobre lo acontecido ese día a día durante esa erupción. La verdad es que nos recuerda mucho a cuestiones que estamos viendo ahora y fíjense, a otras ilustraciones que les habíamos mostrado en su momento. Este grabado de Ubaldo Bodanova sobre la erupción que afectó en 1706, bastantes años después, al municipio de Garachico. Esas 7 coladas que se ven ahí que cayeron sobre el municipio y que las tienen diferenciadas. Esta vez cayó desde el volcán de Trebejos. Bueno, acaba de llegar nuestra compañera Raquel para hablar de esta imagen que venía a desempeñar Raquel Toste, digamos, un papel de lo que hoy sería la fotografía de un periódico, ¿verdad? Esta no, esta otra, bueno, las dos, cada una tenía su función. Las dos, sí, porque son muestras históricas. Como sabemos, el daguerrotipo todavía faltaba más de un siglo y medio. Y vamos, si quieres, a contextualizar un poco. Reinaba en España en 1677, justo cuando explota ese volcán de San Antonio, Carlos II. Carlos II, además, lo llamaban el hechizado, tenía muchos problemas de salud, casi no se sabía ni si llegaría a reinar por los problemas de la consanguinidad. Y ya los Borbones, este fue el último de la casa de los Austria, de los Habsburgo, y ya los Borbones habían dicho que si llegaban a reinar le quitarían privilegios a la Inquisición. Eso nos da una idea de lo que era la Inquisición en el siglo XVII, que para nada era ya como la del siglo XV. No solo llevaba aspectos eclesiásticos, sino que ya estaba muy metida en el poder social, político e incluso en la estrategia política. Por eso es normal que los inquisidores de La Palma mandaran un informe de lo que había ocurrido. Además, es que todos esos procesos, esos fenómenos naturales tan brutales, pues hacían que la población se acercara más a la iglesia, a buscar cobijo, a buscar refugio. Claro, las distancias eran muy grandes y yo me imagino que la Inquisición tendría su servicio de información, por así decirlo, y requiere información sobre lo que está pasando en La Palma. Exacto, y la envían un año después.
Y también hay que decir que era normal enviar cuadros, pero es verdad que lo hacía más la monarquía y siempre con sus pintores de cámara, por ejemplo, cuando se iban a casar decían, pues mándame un retrato de las hijas a ver cuál elijo, ¿no?, de las casaderas, y esos eran idealizados. ¿En qué se diferencia con este que vamos a ver y analizar ahora? Pues que este es más descriptivo, lo que busca es, este es el Archivo Histórico Nacional, donde lo van a exponer, y lo que busca este dibujo que vamos a ver era mostrar como si fuera el informe, pero en dibujo, pero también hay cierta calidad artística. Aquí vemos que ya está flanqueado el volcán, nos está diciendo entre montañas, para el que esté en la península sepa un poco la orografía del terreno. Vemos que también hay bombas volcánicas, es una gran explosividad, nos deja clara la ceniza, nos deja clara todo, de hecho hay hasta casas volando. Esto para empezar ya nos dice dónde está surgiendo, y aquí vemos las primeras casas. Si pasamos a analizar la parte central de lo que sería esta ilustración, ya nos dice que va bajando por diferentes núcleos poblacionales o por diferentes casas, lo que también es un recorrido. Se habla de que ese volcán tuvo 18 bocas activas, y aquí no se ve porque evidentemente es muy pequeño, pero en el centro hay una de las casas tiene una iglesia. Se cree que se trata de la iglesia de San Juan Abad, que se vio afectada en ese volcán. Además, también en una siguiente, analizando esta parte, mira, esta parte, aquí hay un detalle del dibujo, ¿verdad? Exacto, este es un detalle en el que se ve a un hombre en el suelo y a sus animales. No tenemos constancia si hubo víctimas mortales, pero por el dibujo podemos hacernos una idea de que por lo menos heridos sí, y también cultivos y animales, o por la ceniza, que como vemos que también cae. La última parte del dibujo, que es la que más me gusta, ya hace alusión a esto. Aquí podemos pensar, o es un acantilado o es el delta volcánico que se está formando. En cualquier caso, el inquisidor le está diciendo a alguien que vea este dibujo desde la península, oye, que hay una altura, porque podrían pensar que era una isla muy pequeña, que era una isla en la que la lava llegaría pronto, y aquí vemos que se ha formado. Más que una foto, Roberto, a mí lo que me recuerda realmente es por qué eligió una vista cenital, parece un dron, claro, porque nos da un aspecto, sí, si la vemos entera, la imagen, nos da como una perspectiva cenital de todo lo que estaba pasando y lo que tardaba en ocurrir. Claro, porque dron no tenían. No, tampoco. Dron no tenían. No, tampoco. Curiosamente, es verdad que la perspectiva es como si lo estuviésemos viendo desde ese punto de vista. Sí, y la verdad es que se aprecia, por un lado, que esté recogido todo lo que detalla el informe, que además en el informe luego detalla que estuvo activo 66 días, que acabó en noviembre, además, o sea, lo mandan en noviembre y que termina en enero, y yo creo que casi todo lo que recoge ese informe, ahora nos darán más datos, pero casi que en el dibujo se puede ver. Bueno, pues se lo vamos a preguntar, lo acabamos de ver ahora fugazmente a Luis Miguel de la Cruz, es responsable de los fondos documentales de clero regular y secular del Archivo Histórico Nacional, uno de los archivos estatales dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, oiga, ¿por qué les sorprendió este hallazgo? ¿Estaba oculto, estaba escondido en algún lugar? Vamos a ver, a las personas que llevamos trabajando mucho tiempo, como es mi caso en el Archivo Histórico Nacional, este tipo de documentos, digamos, por así decirlo, que están a la orden del día. No nos sorprendió, son bastante habituales. Lo único que aquí se ha unido a documento singular, que es un documento muy bonito estéticamente, como ha comentado la persona que estaba hablando anteriormente a mí, con el hecho de que es una noticia de actualidad. Eso es lo que le hace singular a este documento, porque como le digo, de este tipo de documentos aquí hay muchos de ellos. En todo caso, el dibujo acompaña a una carta, ¿verdad? Es como una especie de ilustración de un informe, ¿es así, no? Efectivamente, técnicamente es un informe que envían dos inquisidores del Tribunal de Gran Canaria al Consejo que tenía su sede en la Corte en Madrid, en la cual le dan información de unos acontecimientos que ellos, les leo, dice textualmente: nos ha parecido ser de nuestra obligación dar cuenta a vuestra Alteza y remitir esta estampa del paraje lo mejor que se pueda. O sea, es un hecho que consideran singular y dan noticia al Consejo de Madrid. A algunas personas le pudiera resultar un poco extraño por qué la Inquisición, cuya principal función era velar por la pureza de la fe, daba este tipo de noticias. Pero cualquier persona que conozca y haya manejado bastante los fondos de la Inquisición se daría cuenta de que este tipo de informes, por decirlos así, de carácter natural, hoy podríamos decir social, eran frecuentes en la época, no estaban fuera, digamos, del cometido de la Inquisición. Es lo mismo, a modo de ejemplo, le pongo un ejemplo muy famoso. El diccionario famoso de Madoz, histórico-geográfico,
que se publicó en el siglo XIX, los principales informantes del señor Madoz eran los párrocos de pueblo, ¿no? Como personas sobre el terreno perfectamente informadas y al tanto de lo que ocurría en su alrededor. Claro, tenían su propia red de información, por así decirlo, Luis Miguel. Por así decirlo, efectivamente, así podríamos decirlo. Claro, si buscamos paralelismos con nuestra época, esto sería lo más parecido a un teletipo de los que usábamos los periodistas, todavía se usan. ¿Sabes si hay más de estas características? De este tipo, en principio, aquí ahora en el archivo histórico. Sí, por si hubiese más que tuviese que ver así a lo mejor, o con actividad volcánica incluso. No sé si habrá más reportes en Canarias porque hubo más actividad de este tipo durante la historia reciente. Efectivamente hay alguno más que tengo preparado para presentarle, espero en tiempo no muy lejano. Hombre, pues eso está bien. Espero que seamos los primeros en enterarnos, ¿eh? Luis Miguel. Bueno, pues si seguimos en contacto yo les daré la primicia. Hombre, qué menos. Efectivamente de otro. Qué menos, por lo menos por alusiones, ¿no? Dado que estamos en la situación en la que estamos. Oiga, dígame, ¿el dibujo tiene algún valor artístico o solo es un documento histórico? ¿Solo lo tiene como documento histórico? Vamos a ver, efectivamente nosotros aquí, por mi preparación, yo le puedo decir que el documento tiene un valor eminentemente informativo. Ahora, una persona, digamos, procedente del mundo de las bellas artes le podría ver efectivamente pues algún carácter, algún rasgo artístico. Tiene ciertos rasgos, por así decir, un poco naif, ¿no? De pintura naif, ¿no? Sí. Como dibuja al señor tumbado, aparentemente muerto. Digo aparentemente porque el informe que acompaña a dicho dibujo no nos habla absolutamente para nada de ninguna persona muerta. Lo único que se limita a dar es una serie de personas con nombres y apellidos perfectamente identificados y que dicen los daños que les causa el volcán, pero que no pasan de ser quema de casas o, como dice, tupido de lava, o sea, cegados por la lava. Y luego deja entrever las coladas que se dirigen hacia el acantilado que se ve al final, que va a ser lo que ciegue completamente la Fuente Santa, pero que en ese determinado momento ellos no tenían constancia de ese hecho porque no se dice taxativamente que se cegó, simplemente dice que dejan escurrir por el acantilado. Efectivamente, este volcán destruyó ese manantial de la Fuensanta que se está tratando de recuperar, fíjese, ahora, en pleno siglo XXI. Luis Miguel... Ahora, sí, dígame. Por informaciones que ya por curiosidad me he metido a investigar, hay algunas fuentes, pero que no dicen exactamente de dónde proceden, que hubo entre 1 y 4 muertos, pero ya le digo que eso está totalmente, yo por mi parte no lo he podido constatar. Lo que sí está claro es que en aquel entonces supuso una destrucción enorme este volcán y desde luego nos llama muchísimo la atención, y usted que habrá visto también las imágenes de este volcán, la similitud, ¿no? de un fenómeno con otro que pone este descubrimiento de plena actualidad. Pues Luis Miguel de la Cruz, muchas gracias por atendernos, estamos a la espera de ver esos otros descubrimientos que tengan que ver precisamente con las islas y con nuestra actividad volcánica. Muchas gracias. De acuerdo, le tomo la palabra. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues hay rueda de prensa de la ministra de Transporte, creo que está interviniendo ahora mismo Raquel Sánchez, vamos a escucharla. Como ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quiero dar las gracias a todo el personal de las distintas unidades y entidades del Ministerio por este esfuerzo incansable que vienen realizando desde el día 19 de septiembre. También por la indispensable labor de alerta y anticipación que ha impedido que se hayan producido desgracias personales hasta el día de hoy. Desde el primer momento, la máxima prioridad ha sido la de salvaguardar la vida y la integridad de todas las personas que pudieran verse afectadas por la erupción, y este sigue siendo el objetivo preferente. Quiero transmitir mi cercanía y mi reconocimiento a todos los hombres y mujeres que están en el terreno, sobreponiéndose a la tensión, a la incertidumbre y al cansancio para dar lo mejor de sí mismos como profesionales. Y también aquí, evidentemente, estáis incluidos los medios, los profesionales de los medios de comunicación. Mi agradecimiento va también dirigido, evidentemente, y me permitiréis que me dirija a ellos, al Instituto Geográfico Nacional, al personal de SASEMAR, de ENAIRE, de AENA, de las Direcciones Generales de Marina Mercante y de Aviación Civil, a la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis, y también a todas las unidades del Ministerio que de una u otra manera están colaborando, insisto, desde el primer día para minimizar
los efectos de esta catástrofe en la medida de lo posible. También quiero poner de relieve la excelente coordinación que estamos manteniendo entre todos los niveles de la Administración, requisito indispensable para afrontar esta crisis. El Gobierno de España, lo saben, tiene una permanente comunicación y coordinación tanto con los municipios afectados como con el Cabildo, como también con el Gobierno de Canarias, y esta coordinación es la que vamos a mantener cuando hayamos superado la emergencia de la erupción. Bueno, pues ahí está en directo la rueda de prensa de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, de cuyos detalles les vamos a dar cumplimiento a lo largo de este programa y dentro de un momento en Telenoticias 1. Pero ahora tenemos que seguir hablando de la calidad del aire. Saben ustedes que ha variado en las últimas horas en el Valle de Aridane, muy desfavorable en principio en Punta Gorda por las concentraciones de dióxido de azufre y ya extremadamente desfavorable no solo en Punta Gorda, sino en distintos municipios, los más afectados por el volcán. Nos fijamos, por lo tanto, en la previsión de los vientos, Antonio Cárdenas, que estamos viendo que no siempre soplan como nos convendría, ¿eh? No, ¿te acuerdas el viernes pasado que dijimos que los alisios podían ayudarnos? Efectivamente, los alisios lo que hacen es llevarse, lógicamente, si soplan del nordeste, se llevan esas cenizas, esos dióxidos de azufre, esos gases, se los llevan, ahí lo estamos viendo, en este time-lapse compartido ayer por la Agencia Estatal de Meteorología, se los llevan hacia el suroeste. Sin embargo, aquí se ve claramente, Antonio, sí, aquí están las nubes del alisio, ¿no?, que pasan por encima del paso, ¿no?, de la dorsal de Cumbre Vieja, y se llevan esos vientos, esas nubes de cenizas prácticamente tumbado, y ahí vemos como poco a poco durante el día fue incluso saliendo menos cantidad de ceniza. Bueno, pues prácticamente esa columna eruptiva tumbada se la llevan hacia el suroeste. Hasta ahí todo bien, eso es la buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Vamos a ver el siguiente vídeo porque no todo, claro, viento fuerte. Esto lo comparte Juan Manuel Hernández. Viento fuerte en el Valle de Aridane, que hace que se levante la ceniza también que está en el suelo y se crea esta situación. Ellos hablaban, incluso parecía como si fuese una calima fuerte. No, es esa ceniza que, fíjate cómo se mueve la palmera. La iba tumbando hacia abajo, le iba comprimiendo contra el suelo, pero soplaba con fuerza y ha provocado y la ceniza se levantaba. Bueno, buena noticia que se lleve la ceniza a la parte más cerca, que es la del Atlántico, que está al lado del Valle de Aridane. Mala noticia esta, y también mala noticia, como decíamos, que los vientos no hacen que la nube de ceniza se vaya hacia arriba, que el dióxido de azufre, sobre todo, que es lo que está empeorando la calidad del aire, se vaya hacia arriba. Lo que tenemos para las próximas horas es lo siguiente: va a desaparecer el viento del nordeste, y vemos esas rachas fuertes como poco a poco, con el paso de las horas van a ir bajando. Desaparece ese viento fuerte del nordeste, pero tenemos viento del este flojo, lo que nos interesa en La Palma. No va a sobrepasar la dorsal de Cumbre Vieja. Esta zona del Valle de Aridane se va a quedar libre de ese viento, pero claro, va a haber esa inversión térmica más abajo, va a haber nubes de evolución y se va a concentrar ese aire, por lo menos en las próximas horas, no va a poder salir prácticamente de ahí, de esa zona del Valle de Aridane. Afloja el viento, y si encima baja la capa de inversión, pues entonces ya... Otro tapón que vamos a tener ahí, vamos a ver cómo vamos evolucionando, y esperamos que el viento, las brisas, por ejemplo, que el viento durante las próximas horas, esta noche no, a lo mejor mañana o pasado, pueda ir mejorando la calidad del aire. Bien, Antonio, vamos a estar atentos a lo que ocurra con el tiempo, pero ojo, también con el clima, Nos vamos a ir hasta Glasgow porque hoy una delegación canaria está en Escocia, donde se desarrolla esa conferencia sobre el clima, y va a hablar de incendios, Antonio, porque aquí conocemos desgraciadamente también bastante sobre ese fenómeno. Aquí estamos viendo unas imágenes de uno de los últimos incendios forestales graves que han ocurrido en Canarias. La última década hemos tenido bastantes, recordamos La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, La Palma también. Bueno, esto es de Gran Canaria del año 2019. Fíjate en una cosa, Roberto, nosotros hablamos de incendios, es normal, siempre han pasado, pero hay un dato. Los últimos dos incendios importantes en Canarias, uno ocurrió en Tasarte el año pasado, en el mes de febrero, otro en Arico, Tenerife, este mismo año. Ninguno de esos dos ha sido verano. El de Tasarte 2019 en febrero, un incendio en febrero, y el de Arico en el año 2020 en mayo. Es decir, el hombre, el ser humano, influye, porque la gran parte de estos incendios no son incendios espontáneos, sino son o provocados o por un despiste. Influye de esa manera el ser humano, pero también influye en el calentamiento global que está haciendo que en meses no habituales como febrero o como mayo haya incendios. Por tanto, lo que tenemos que hacer es intentar entre todos, desde Glasgow, desde todos los lugares que estén a nuestra mano, intentar frenar esto. El asunto es
Este incendio de Gran Canaria del año 2019, que estamos viendo las imágenes, quemó aproximadamente 10.000 hectáreas en diferentes tandas, recordarás. Se habló que incluso podía ser un incendio de sexta generación, al final no se llegó a confirmar eso, pero bueno, sí que tuvo cuestiones parecidas a las que tienen incendios de sexta generación. No llegó a modificar quizás el entorno medio, y el clima, claro, incluso de esa manera, ¿no? Este es que los de sexta generación, incluso, Antonio, modifican el microclima en torno a ese incendio, ¿no? Sin embargo, a lo que vamos, esto es lo que ocurrió en el incendio 2019. Vamos a ver imágenes de cómo quedó esta zona, Tamadaba, toda aquella zona del norte de Gran Canaria 2019, y fíjate la regeneración del pino canario, lo que es capaz. Bueno, la por lo buena menos noticia, terminamos la buena noticia, con Antonio, esta por lo menos. esperanza, ¿no? Mira, nos vamos a Glasgow precisamente en directo y está José Antonio Balbuena, es consejero de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y del gobierno. Señor Balbuena, usted va a hablar precisamente de estos incendios, va a dar una conferencia esta misma tarde, ¿verdad? Si no he entendido mal. Sí, vamos a participar en una charla un poco poniendo el acento la amenaza que supone para el cambio climático los incendios forestales, que se ven de alguna forma acentuada su gravedad y cada vez que se provoca debido precisamente a la disminución de los regímenes pluviométricos y al incremento de la temperatura, pues que en los territorios insulares este problema aún se multiplica de manera exponencial. Y vamos a presentar, evidentemente, las herramientas de control que por medio de GrafCan estamos desarrollando para poder analizar las debilidades que puede tener un territorio frente a un incendio forestal, pero sobre todo también las posibilidades de seguimiento y de evolución y diagnóstico una vez que se ha provocado el incendio, pues que nos reportan las tecnologías, ¿no? La tecnología, cada vez el desarrollo que está sufriendo en materia de gestión de riesgo asociada a la naturaleza es muy importante y sobre todo asociadas al cambio climático, y esta va a ser el objetivo principal de nuestra charla en la tarde de hoy, ¿no? ¿Qué tiene que aportar, de lo que supone... señor Balbuena, qué tiene que aportar Canarias en el conocimiento, en el know-how, tras haber tenido que soportar incendios tan graves como el que acabamos de comentar de Gran Canaria? Pues esta experiencia tecnológica, es decir, evidentemente en Canarias, cuando afrontamos un incendio forestal, necesidades que tenemos, no solo desde el punto de vista preventivo, sino también de poder actuar de manera rápida, son muy distintas a las que puede tener un territorio continental. No hay más que ver las imágenes que de manera continuada tenemos en grandes continentes, en países americanos, donde pues en un día o en 2 días pues prácticamente el incendio arrasa con superficies que son equiparables a lo que es la superficie de las Islas Canarias. Eso en Canarias no nos lo podemos permitir, y eso hace que de alguna forma acentuemos nuestra planificación desde el punto de vista en tareas preventivas, pero sobre todo también desde el punto de vista de seguimiento con la tecnología que venimos desarrollando a través de la empresa pública de GrafCan. Claro, porque el cambio climático lo que está provocando, estábamos hablando hace un momento, es que se produzcan incendios en momentos del año que no solían, ¿verdad? Hablábamos antes de una temporada de incendios donde se van las circunstancias, pero esa temporada parece que se va ampliando cada vez más. Sí, se modifica por completo. Ya desde el año 2019, tan pronto empezó a andar esta legislatura, la primera decisión que se tomó en el Gobierno de Canarias son esas brigadas, la EIRIF, que están en las Islas Verdes, que nada más que estaban, pues lo que se entendía como la campaña del verano, pues hemos puesto un encargo durante los 12 meses del año, es decir, están trabajando los 12 meses del año, en la campaña de verano pues más intensificados en tareas de control de los posibles conatos que se puedan producir, pero es que a lo largo del año, en el resto del año, lo que están haciendo son tareas de trabajo silvícola de forma conjunta con los cabildos. Por lo tanto, ya estamos en una época donde todos los dispositivos de incendio, todos los trabajos que se hacen desde el punto de vista de la prevención, pero sobre todo desde el punto de vista de la actuación, tienen que estar plenamente operativos los 12 meses del año. Señor Balbuena, le voy a pedir que haga un poco de reportero, que nos traslade el ambiente en esa cumbre del clima en Glasgow. ¿Qué percibe? ¿Optimismo en general respecto a las medidas que se puedan tomar a cabo? ¿Cierto pesimismo por las que aún no se hayan tomado por los países que se muestren reticentes a hacerlo? Bueno, queda mucha tarea por hacer, ¿no? Lo que se percibe entre las distintas delegaciones es una sensación agridulce. La parte dulce pues la aporta Estados Unidos, que de alguna forma está manifestando un nivel de compromisos que no existía en la última cumbre que se celebró en Madrid en diciembre del año 2019, pero la parte agria pues de alguna forma lo reportan por las otras grandes potencias contaminantes a nivel global, como son China, Rusia y la India, ¿no? Si bien es cierto que se empiezan a dar unos pasos
no son lo suficientemente ambiciosos. Por lo tanto, aquí vemos que existe una participación nutrida, mayoritaria, muy importante, precisamente de aquellos países que menos responsabilidad se les puede exigir en materia de acción climática. Tenemos Estados Unidos, que evidentemente es importante, la Unión Europea, que sigue convencida en encabezar esa lucha contra el cambio climático, y queda la gran presión que se tiene que hacer por parte de todos los conjuntos de países del planeta sobre esos tres grandes contaminantes que son China, Rusia y la India. Bueno, pues esta tarde Canarias protagonista también en esa cumbre sobre el clima a través de nuestro representante José Antonio Balbuena. Muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. A ustedes un saludo muy cordial. Muy buenas tardes. Y nosotros aquí, como siempre, pendientes de esa erupción volcánica, observando un volcán que ha estabilizado su actividad. Los científicos no quieren lanzar las campanas al vuelo, teniendo en cuenta sobre todo que esta erupción va a durar todavía bastante tiempo, mínimo 2 semanas están hablando, pero sí empiezan a notarse señales que indicarían que podría haber comenzado una etapa de descenso en la actividad. Por supuesto, con todas las reservas y teniendo en cuenta el comportamiento imprevisible de una manifestación volcánica del tipo que estamos sufriendo aquí en Canarias. Un minuto y volvemos. Bueno, pues de nuevo en Atlántico Noticias, con toda la información sobre esa erupción volcánica que cumple su día número 51. Y con nuestro dron sobrevolando algunas de las zonas afectadas, hemos partido de la montaña de la Laguna y nos hemos internado en este barrio donde todo se paralizó hace aproximadamente 3 semanas. Hubo que salir de allí y dejar las casas tal y como están viendo ahora mismo, con una lengua volcánica a punto de atraparlas. Esa lengua, por suerte, se ha paralizado. Para algunas ese momento llegó demasiado tarde, pero otras han quedado en pie con esa amenaza de la lengua volcánica justo al lado. Lo cierto es que no ha avanzado, no ha habido mayor aporte de lava a esta zona, y la mejor noticia un día más es que la lava sigue discurriendo por los caminos abiertos por las coladas anteriores, con lo cual no se registra ni avance de estas coladas ni una mayor afección a las hectáreas ya destruidas, que suman unas 980 exactamente. Pero ya decimos que para muchas personas esas coladas no se pararon a tiempo y preocupa el futuro de las familias que se han quedado sin hogar por culpa de la erupción. Los ayuntamientos, Mónica Gómez, están trabajando ya en tratar de resolver el problema. Así es, Roberto, y una solución la ha encontrado al menos el Ayuntamiento de Los Llanos en estas viviendas que están a mi espalda, situadas en pleno centro, en plena avenida Enrique Mederos de Los Llanos de Aridane. Son las antiguas casas de los maestros. Han sido reformadas, son 4 viviendas que, como decíamos, han sido reformadas con fondos municipales y que ya están finalizadas, como les vamos a mostrar, y están a disposición de ser entregadas ya a Visocan para que las entregue a su vez a las personas afectadas por esta erupción volcánica. Nos va a contar los detalles de urbanismo y de obras de Los Llanos. Ha sido una decisión que se ha tomado, no era este el fin inicial, pero ahora es más urgente. Sí, bueno, lógicamente la emergencia es lo que manda, y hemos considerado que es lo más oportuno poner a disposición estas viviendas para los afectados del volcán. No era su destino original, pero como decíamos, la emergencia es lo que manda y así se ha decidido. Hace ya años que el Ayuntamiento de Los Llanos decidió rehabilitar estas antiguas casas de los maestros. Sí, son 4 viviendas de 90 metros cuadrados útiles que estaban en mal estado, y hemos hecho una reforma integral de las 4 viviendas, pues tanto interior como exterior, instalando incluso las cocinas y los electrodomésticos. Ya está pues terminado, y se van a encargar de asignar a las personas afectadas las viviendas. Bueno, pensaban destinar a los servicios sociales para que ellos las distribuyeran entre los vecinos de Los Llanos que así lo necesitaran,
pero van a ser para los afectados. ¿Están listas para entrar a vivir? Bueno, como decía, están incluso las cocinas y los electrodomésticos están terminadas. Lógicamente, pues, trabajo de limpieza y, como decía, la parte del mobiliario, que directamente son ellos los que se van a encargar de ponerlo, pero de resto está todo terminado, sí. Una solución, porque es que hay miles de personas que han perdido su vivienda y toca buscar soluciones. Los Llanos también ha cedido suelo, Manuel, para esas viviendas modulares que también busca el Gobierno. Sí, desde el primer momento hemos intentado buscar todas las soluciones que teníamos a mano. También la que nos pedía la Consejería de Vivienda respecto a la superficie de suelo urbano. Hemos cedido hasta más de 26.000 metros cuadrados de suelo urbano en parcelas que están en la montaña o aquí en el Jable o en la zona del Roque, parcelas urbanas donde solo habría que acondicionar el terreno y se podrían instalar estas viviendas que nos comentaban desde la Consejería que querían instalar. Pues ya ves, Roberto, son soluciones que van llegando poco a poco. Ya hay 4 viviendas cedidas por el Ayuntamiento de Los Llanos a Visocán para que sean destinadas a esos afectados. Hay que ir solucionando ese problema habitacional que nos ha dejado esta erupción volcánica. Y que va a ayudar, Mónica, efectivamente a resolver la angustia para muchas familias y la incertidumbre en la que se encuentran muchas personas que ya una vez con una vivienda en la que estar, aunque no sea comparable a la que tenían antes, pues ya pueden ver las cosas de otra manera. Gracias, Mónica. Ahí está una de las casas que se ha puesto a disposición de quienes han perdido la suya por culpa de la erupción. Dejamos de lado el volcán, nos vamos hasta Nicaragua. Saben que ha habido elecciones durante este fin de semana, saben también que la oposición estaba prácticamente silenciada porque gran parte de los candidatos opositores habían sido detenidos en los meses anteriores a estos comicios. Así que a nadie extraña que Daniel Ortega haya obtenido, según los datos que estamos obteniendo ahora, hasta el 75% de apoyos en estas elecciones. Vamos hasta este lugar con el corresponsal de La Voz de América, Donaldo Hernández, que se encuentra en Managua. Donaldo, creo que uno de los aspectos más destacables es la altísima abstención que ha registrado estas elecciones, ¿verdad? Así es, Roberto. Quiero mencionarte que el organismo Urnas Abiertas brindó un informe antes de los resultados del Consejo Supremo Electoral y este informe revela que más del 80% de los nicaragüenses no participó del proceso electoral. La ciudadanía consideraba de que sus candidatos favoritos estaban en prisión, acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El único que estaba participando en esta elección, que era conocido por los nicaragüenses era el actual mandatario Daniel Ortega. Habían otros 5 candidatos de partidos políticos considerados colaboracionistas que no aparecen en los sondeos de opinión. Ya el Consejo Supremo Electoral dio su primer informe con el 49% de los votos escrutados y dice que el 75% de los nicaragüenses votó por el mandatario nicaragüense. La segunda fuerza política que según el Consejo Supremo Electoral obtuvo más votos fue el Partido Liberal Constitucionalista. La oposición nicaragüense está pidiendo a la comunidad internacional desconocer el proceso electoral y está pidiendo a más países como Costa Rica que desconozcan los resultados de estas elecciones en las que el actual presidente Daniel Ortega participó sin competencia. Claro, Donaldo, las organizaciones internacionales en su mayor parte pues han descalificado estos comicios y de hecho la oposición lo que pedía precisamente es no participar. O sea que otra lectura que se puede hacer de esto es que en ese sentido se ha llevado la razón, no ha obtenido un apoyo importante esta abstención. Exactamente, la opositora Coalición Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a quedarse en sus casas, cerrarles las puertas a este proceso electoral que califican como una farsa electoral. El segundo paso que buscaban es que los países que integran la Organización de Estados Americanos voten para que a Nicaragua se suspenda de este organismo con la aplicación del artículo 21 de la Carta Interamericana que convoca una sesión especial y para que los países voten para que Nicaragua sea suspendida de este organismo como ocurrió en el pasado con Cuba.
Una última, Donaldo, no tenemos mucho tiempo, pero sabemos que a muchos medios se les ha denegado la posibilidad de asistir, muchos compañeros que no han podido hacerlo. Está siendo muy difícil la posibilidad de informar desde esta zona. ¿Las autoridades están poniendo muchas trabas? Exactamente, Roberto. Quiero mencionarte que ayer se reportaron varios incidentes con periodistas. 2 periodistas de la ciudad de Masaya, que está ubicada a unos 30 kilómetros de la capital Managua, fueron retenidos por la Policía Nacional por más de 2 horas y sus teléfonos les fueron quitados por las autoridades. Otros periodistas han reportado que fueron víctimas de asedio por parte de la autoridad policial y a algunos periodistas no se les permitió ingresar a las juntas receptoras de votos. La prensa internacional y la prensa extranjera y la prensa independiente no fue acreditada por el Tribunal Electoral para cubrir este proceso electoral. Sin embargo, la Constitución Política dice de que el periodismo está garantizado en la Constitución, en el artículo 66. Ya, pues Donaldo, esto da muchísimo más valor a esta crónica que nos estás enviando en directo desde este país, desde Nicaragua. Muchas gracias, de verdad, y cuídate. Muchas gracias, Donaldo. Un gusto, Roberto. Bueno, pues ahí está, La Voz de América, informando en directo a través de la Alianza Informativa Latinoamericana a la comunidad canaria, Televisión Canaria, que forma parte de esa alianza. Pero bueno, en estas elecciones presidenciales nos vamos a preguntar quién es quién, porque desde la comunidad internacional ya decimos que se ha denunciado no solo por la falta de transparencia de estas elecciones, sino porque literalmente se ha borrado del mapa cualquier tipo de oposición. ¿Quién es quién? ¿Quién es, para empezar, Daniel Ortega? Cristo Negrín. Bueno, Roberto, Daniel Ortega es todo un personaje, si me permites esa expresión, porque realmente él ha sido un luchador, según he podido comprobar leyendo parte de sus biografías, de lo que se ha publicado en la prensa. Así se vende él, por lo Así menos. se vende él, porque efectivamente no había ni trampa ni cartón en este proceso electoral, ¿verdad?, con esa abstención y con ese apoyo del 75%. Mira, Daniel Ortega es un señor del año 45, tiene por tanto 76 años, nació en La Libertad, y digo que es todo un personaje porque él al principio se decantaba por una vocación sacerdotal, lo dejó y inició sus estudios de Derecho, pero también abandonó porque él se sentía comprometido pues con la causa sandinista en su país. Ya sabemos que tomó la iniciativa para combatir la guerrilla fundando la guerrilla del Frente Sandinista de la Liberación Nacional. Es el partido que ha ganado las elecciones en el día de ayer en Nicaragua. Ortega se consagró como ese abanderado para ir contra la dictadura de Anastasio Somoza. Estuvo Anastasio Somoza más de 40 años en el poder en Nicaragua. Él quiso derrocarlo, de hecho lo derrocó. Y es más, es una curiosidad, estuvo 7 años en la cárcel. Y estuvo en la cárcel no por la guerrilla, digo, seguro que fue por eso, ¿no? Porque robó un banco para subvencionar la guerrilla. Así que ahí estuvo en la cárcel por atraco. Efectivamente, por atraco un banco. Perpetuó ese atraco para tener financiación. Y en el año 79 pues se cumple su sueño, derroca a Somoza, ese pues militar dictatorial que estuvo en Nicaragua más de 40 años. Claro, después de acabar con esa dictadura, Ortega persigue el poder, lo consigue, y casi parece que de una dictadura estamos pasando a otra. ¿Cómo es ese tránsito? Claro, Nicaragua tampoco ha sido un país que se ha caracterizado por ser demasiado democrático. Es verdad que ha habido mucha inestabilidad política, mucha inestabilidad social. Además, también tuvo que combatir la primera vez que fue elegido presidente en el año 84, pues durante su mandato pues también estaba esa guerra civil, con lo cual pues tampoco digamos que lo haya tenido fácil. Eso no justifica porque a él le haya gustado, si me permites otra vez, decir que le gustó ese poder y dijo pues regreso, y durante unos años hubo alternancia política en el país. ¿Y qué pasa en el 2007? En el 2007 se consagra su liderazgo en Nicaragua y se convierte por segundo mandato en presidente de Nicaragua. Y aquí, Roberto, quiero que tengamos muy en cuenta a esta señora que vemos aquí, a Rosario Murillo, que es la esposa del presidente de Nicaragua y que actualmente, desde el año 2017, pues es la vicepresidenta del gobierno, es su portavoz. Y llaman, lo que dicen todos los cronistas, un gobierno de 50-50.
un gobierno en gananciales, ¿no? Bueno. Es lo que podríamos decir. Y además en la que va a figurar como copresidenta, que es un cargo que ahora mismo no se ha tenido en cuenta. Este matrimonio lo que busca es perpetuarse en el poder. Efectivamente, este matrimonio, Rosario Murillo, es una señora que se enamora en esa guerrilla sandinista de Ortega. Y ellos realmente, después de tener 7 hijos, y incluso se le ha acusado a Ortega, hay otra cosa, un caso bastante oscuro, porque una hijastra de Ortega lo ha acusado de agresión sexual. Eso, por supuesto, se ha tapado en el país. Y a partir de ese momento del año 2017, ¿qué está pasando en Nicaragua? Que ya no hay derechos, no hay constitución. Antes estábamos escuchando a nuestro compañero que efectivamente hay muchos opositores. De hecho, han sido unas elecciones básicamente muy cerradas, no hay oposición, pero que tampoco hay libertad de prensa. Lo hemos escuchado, muchos problemas. Cuando alguien alza la voz, pues va directamente a la cárcel. Estamos ante un movimiento, una triste realidad, Roberto, de un país que, bueno, que va a coger esos, tiene el apoyo de Rusia, hay que decirlo también. Quizás eso también le da bastantes alas al país centroamericano, y aquí vemos que esto dará para largo, mucho que hablar. Veremos en esta transición curiosa de una dictadura de infarto recuerdo, como es la de Somoza, a lo que parece ya se pretende instaurar como una dictadura más, que es la de precisamente quien luchó contra él, Daniel A ver si Ortega, la comunidad internacional puede presionar de alguna manera con esa ley que se aprobó en Estados Unidos hace unos días. Gracias, Cristo. Bueno, pues esa es la situación de Nicaragua. Noticia estos días porque ha celebrado elecciones y porque Daniel Ortega ha conseguido la mayoría, aunque la abstención ha sido mucho mayor aún. Vamos con otros asuntos que nos ocupan en esta jornada. En Mallorca, la delegada del Gobierno ha explicado que las fuerzas de seguridad intentan aclarar si la fuga del avión que cubría la ruta Casablanca-Turquía fue un acto planificado. Lo cierto es que tiene esa pinta. Ya saben ustedes que el pasado viernes uno de los pasajeros a bordo de este avión dijo estar indispuesto. En pleno vuelo el comandante consideró necesario tomar tierra para que recibiera asistencia médica. Cuando el aparato aterrizó en Mallorca, un grupo de pasajeros saltó así, sin más, de la nave, saltaron a las pistas del aeropuerto y salieron huyendo. 24 de ellos. El incidente, inédito en nuestro país, obligó a cerrar el aeródromo durante 4 horas. De momento, la policía ha conseguido localizar a 12 de la veintena de inmigrantes que consiguieron huir. No cesa tampoco la tensión entre Marruecos y Argelia. El corte de suministro de gas de Argel a Rabat, que afecta directamente a nuestro país, y la muerte de 3 argelinos, aparentemente en un ataque de las tropas marroquíes, son algunos de los acontecimientos que incrementan la inestabilidad entre vecinos. Este fin de semana, el rey de Marruecos ha pedido una postura clara sobre el Sáhara Occidental. En el 46 aniversario de la Marcha Verde, Mohamed VI se ha dirigido a su pueblo con un mensaje claro de legitimidad sobre el Sáhara Occidental. Nuestro querido pueblo Marruecos no negocia sobre el Sáhara y la soberanía marroquí del Sáhara nunca estuvo y nunca estará sobre la mesa de negociación, pero negociamos para lograr una solución pacífica de este conflicto regional. Basándonos en esto, garantizamos la adhesión de Marruecos al proceso político y renovamos nuestro compromiso con la opción pacífica, el alto el fuego y la continuación de la coordinación y cooperación con las Naciones Unidas. En su discurso, Mohamed VI omitió cualquier mensaje a Argelia, ni sobre el presunto asesinato a 3 civiles argelinos, ni sobre el corte de suministro de gas de aquel país. Tensiones que no han dejado de crecer, también alimentadas por la reivindicación del Frente Polisario de un Sáhara libre y que cuenta con el respaldo de Argelia. Bueno, comienza a notarse el frío, a acercarse poco a poco el invierno. Los expertos ya advierten de que Europa podría convertirse en el centro de la pandemia de COVID. Crecen los contagios, lo están haciendo de una forma vertiginosa y lo hacen sobre todo, Isiar Pérez, en los países del este. Sí, como bien mencionas, Roberto, crecen los contagios, lo hace sobre todo en esa zona de Europa del Este y según expertos de la OMS, la causa podría radicar en que hay un ritmo de vacunación lento o que bien se están relajando y bastante las medidas. Un ejemplo muy llamativo es el de Bélgica, con un 70%, fíjense, de población vacunada, un 74,3%, tiene una incidencia acumulada a 14 días de 819. Y Rumanía, que tiene un porcentaje de vacunación menor, un 32,7%, tiene una incidencia
incidencia acumulada más baja, unos 776,4 de incidencia acumulada a 14 días. Sí, sí, pero en el caso de España vemos que la cosa no va mal, ¿no? Va mucho mejor, desde luego, que estos tres países con los que lo estamos comparando, ¿no? Sí, por ahora bien, pero los expertos también indican a que se está produciendo un repunte, cierto repunte de contagios en España, porque han crecido un 16% en la última semana, pero por ahora el gobierno no prevé ni reforzar ni ampliar las medidas restrictivas. Claro, ¿no? Hay un repunte. Si está habiendo en otros sitios, es normal que lo haya aquí también. Lo cierto es que también el índice de vacunados en nuestro país es de los más altos, ¿no? Sí, es de los más altos, de un 73,8%, a diferencia, por ejemplo, de otros como Estados Unidos, que apenas tiene un 54% de su población vacunada, y a pesar de ello ha decidido que a partir de este 8 de noviembre se reabren las fronteras internacionales a todos los vuelos. De hecho, Roberto, si te parece, vamos a desgranar cuáles son algunas de las claves de esta reapertura internacional de Estados Unidos. Después de 20 meses con las fronteras cerradas, Estados Unidos se abre de nuevo al turismo internacional, pero un turismo que debe estar vacunado al completo. La excepción solo serán los menores de 18 años, en cuyo caso deberán entregar un test negativo. Para personas extranjeras no vacunadas, solo se les permitirá entrar a Estados Unidos si hay una razón de emergencia. Y en cuanto a aquellos estadounidenses que aún no se han protegido, necesitarán presentar una prueba negativa realizada un día antes del viaje, si este es fuera de las fronteras, porque la prueba no sería necesaria para vuelos internos. Pero no solo por aire, Estados Unidos abre también la frontera terrestre con Canadá y México, aunque eso sí, se mantienen las restricciones sanitarias que en su día impuso Donald Trump para limitar la entrada de migrantes. Bueno, está teniendo lugar la rueda de prensa del PEVOLCA. Volvemos a la isla de La Palma. Ahora mismo está hablando un técnico de Cabildo. Acaba de intervenir Carmen López del IGN. Vamos a escuchar a ver cuáles son los últimos datos que están trasladando en estos momentos. De los llanos. Ayer se alcanzaron niveles como extremadamente desfavorables y por ello se decidió el mantener la suspensión de las clases presenciales en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Punta Gorda. Como ha dicho la portavoz del Comité Científico, también hemos tenido una elevación de los niveles de CO2 durante esta mañana, lo que ha obligado a emitir un comunicado por parte de la dirección del PEVOLCA. Al elevarse a niveles muy desfavorables la situación de la calidad del aire en el término municipal de Punta Gorda. En cuanto a albergados, no ha habido variación respecto al día de ayer. Se mantienen los 467 albergados, 400 de ellos se encuentran en el hotel de Fuencaliente, 67 en Los Llanos de Aridane y continuamos teniendo 43 dependientes. Bien, los datos que nos ha facilitado Carmen López, este es un resumen en el que podemos ver. Lo que nos interesa sobre todo es ver las tendencias de los valores que se reflejan, de los valores observados. En cuanto a la sismicidad, continúan valores relativamente bajos respecto a días anteriores y parece haber alguna tendencia descendente, especialmente en los valores intermedios. La deformación, como bien ha dicho también, en general es una tendencia descendente y las emisiones de gases también es una tendencia general descendente, aunque todos estos valores suelen tener unos picos diarios que pueden hacernos sospechar un cambio de tendencia del proceso eruptivo, pero en general la tendencia de todas las componentes es descendente. En cuanto a la meteorología, continuamos con los regímenes de estos días atrás, continúa un alisio intenso durante el día que seguirá relajando durante la noche. A 3.000 metros está componente este, lo que nos favorecerá para desviar el penacho de cenizas hacia el oeste, por lo que se esperan condiciones aeronáuticas favorables. La probabilidad de lluvias ya es muy escasa durante estos próximos días y en cuanto a calidad del aire, durante el día de ayer los valores fueron razonablemente buenos o regulares en Punta Gorda.
En cambio han ido ascendiendo en este término municipal. Bueno, pues ahí el que está hablando es Francisco Prieto, el jefe del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, y estaba hablando en primer lugar de la calidad del aire y de lo que había justificado el hecho de, por ejemplo, se mantuviesen suspendidas las clases en esta jornada, en un día en que ya decimos que hay un aviso por una calidad del aire extremadamente mala. Bueno, en la hostelería, en la zona, aún no se había recuperado de la pandemia y se encuentra de nuevo ahora con este problema. A veces los gases no permiten ni siquiera disfrutar de un café a los clientes en la terraza. Una empresaria de los Llanos de Aridane abrió su local hace solo 4 meses, pero no contaba, como nadie lo hacía, claro, con que la tierra iba a abrirse en la isla. Como muchos palmeros, Tatiana también vive cada día de erupción con el corazón en un puño. Me ha afectado en el negocio, la cafetería. Llevo 4 meses que cogí la cafetería, me tocó lo peor. Aparte que soy evacuada también de la laguna, tengo la lava a 150 metros más o menos aproximadamente. De momento ha encontrado refugio en casa de unos amigos donde vive sola este proceso eruptivo con máxima preocupación. Gracias a ellos esto me puedo quedar y bueno, más bien ir a dormir porque aquí estoy todo el día. Hola, mi hijo está en Tenerife en la universidad y bueno, pues eso también nos afecta a él porque el pagarle la universidad depende del negocio, del trabajo y bueno, pues las ventas bajan un montón. Para mi negocio es clave que este parque esté en buenas condiciones. Porque donde antes había clientes, ahora esa ceniza que se esmera en retirar ocupa las sillas y mesas de su cafetería. Tenía una chica que venía a ayudarme para las horas del desayuno y tuve que darle de baja porque no salen las cuentas para poder pagar a nadie. Pese a esta delicada situación, Tatiana no tira la toalla y luchará por mantener abierto un sueño que le ha costado muchos años de trabajo. Bueno, pues es otro ejemplo más de la cantidad de problemas que está generando este volcán, la cantidad de vidas que ha transformado esta erupción en la isla de La Palma. Una erupción que podría entrar en una fase de estabilización, haber entrado en una fase de estabilización, aunque los expertos son muy prudentes. Lo cierto es que podríamos haber pasado ya lo peor de esta erupción, pero nadie se atreve a confirmarlo. En todo caso, sí se confirman que algunos datos mantienen cierta estabilidad para una erupción que todavía podrá durar como mínimo 2 semanas más. Toda la información la tienen a partir de ahora en Telenoticias 1 de la mano de Paco Luis Quintana. Con ellos les dejamos, nosotros volvemos mañana en Atlántico Noticias a partir de la 1 de la tarde. Hasta mañana.